Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amiga servidora Karina Rivera, un placer estar aquí con ustedes en otra emisión más de Tocando lo Divino, ahora sí con invitado en cabina. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Buenas noches. Hola Karina, pues bueno, muy bien, aquí estamos, pues bueno, ahora sí, como me decías, en vivo, ¿no? Sí, en vivo y a todo color. Sí, fíjense, es que como ustedes saben, amigos, no siempre se puede, platicamos Juan Francisco y esta servidora, por las distancias, los tiempos, y aparte de que muchas veces los invitados que tenemos no son originarios de aquí de Guadalajara, son enlaces telefónicos que vienen de otras partes, entonces por ese motivo, pero todos con la misma calidad y el gusto de estar aquí con nosotros, y vamos a petición de todos ustedes, amigos, a hablar sobre lo que es la Cuaresma. Después seguiremos con Semana Santa, debido a una solicitud muy atenta que por ahí nos llegó en un programa anterior, y pues vamos a hacerlo. Por lo tanto, hacemos un paréntesis con el tema de la Biblia que veníamos manejando con Juan Francisco Hernández, y les platico que Juan Francisco, además de ser catedrático, investigador religioso, formador de frailes franciscanos, de religiosas, bueno, ya no le echo tantas flores, pero él sabe que sí. También es experto en religiosidad popular. Entonces, la Cuaresma todos la vivimos desde esa perspectiva, porque bueno, una cosa es lo que dicen los rituales, la liturgia, pero ahora sí que cada quien desde la perspectiva lo vemos. Entonces va a ser un programa muy rico, porque bueno, esta temporada se vive pues para muchas personas, es decir, independientemente seamos hasta creyentes o no, pues nos toca que, por ejemplo, si queremos ir a los tacos los viernes, pues la taquería está cerrada, por ejemplo, o si queremos encargar comida, igual, a lo mejor nos dan puro pescado o pollo, o a veces hasta nos comentan, oye, ¿por qué esto? Es decir, de alguna manera todo el tiempo se impregna de estas vivencias de la Cuaresma, que recién tuvimos pues lo que fue hace 15 días más o menos, sí, el miércoles de ceniza. Entonces, antes de que iniciemos, Juan Francisco, permíteme mencionar los libros que tenemos para ustedes, para que quienes están aquí en Guadalajara se anoten. Tenemos uno de Rocío Carmona, que se titula Lo que sucedió cuando me rompiste el corazón, de Duodomo Nefelibata. Es una novela que habla precisamente, libro es cortesía de Editorial Océano, de una persona que acaba de romper con su pareja. Se trata de Mía y de Alex, y de una manera novelada, la autora, en este caso Rocío Carmona, nos habla precisamente de cómo es esta ruptura, y pues bueno, todos vamos a ver reflejados en algún momento con esta historia. Nos da recomendaciones, aparte de cómo vivir esta ruptura amorosa, y pues saber que un corazón roto todavía puede seguir latiendo, que eso es lo principal. Entonces, este libro está a su disposición, solamente comunicándose. Ahorita le vamos a recorrer los medios de contacto. Y está este otro, que curiosamente no sé por qué a veces se vienen los libros en conjunto, por algo el universo conspira. All You Need Is Love, así como la canción de los Beatles. Este es un libro que nos trae Editorial Diana, que es de Remedios Gómez,
y ella nos ha preguntado por qué alguna vez es tan difícil dar con el amor que estamos buscando, por qué es tan complicado relacionarnos con nuevas amistades o porque acabamos conociendo siempre el mismo tipo de personas. Y triunfar en una relación sentimental no es una tarea sencilla o una simple cuestión del azar. En ella intervienen componentes decisivos que debemos de tener en cuenta para encontrar la pareja que deseamos. Y Remedios Gómez es un love coach de más de 20 años de experiencia que nos presenta este libro con un método exitoso basado en 8 sencillos pasos para que encontremos a la pareja ideal y además disfrutar del proceso. Pues bueno, aquí está entonces All You Need Is Love, como la canción de Editorial Diana de Remedios Gómez o Gómez, y también este libro Lo que sucedió cuando me rompiste el corazón de Editorial Océano, que trae el sello de Duodomo Nefelibata de Rocío Carmona, que estamos regalando. Ya nomás por favor por WhatsApp digan a qué libro se anotan. Pueden decir me rompiste el corazón uno y el otro necesito amor o necesitamos amor o el libro del amor, ¿sí? Bueno, siendo así, les recuerdo las redes sociales para que se pongan en contacto con todos nosotros aquí en el programa, y le recuerdo que están dos que son el de Guanatos FM a su disposición, y el primero es el WhatsApp 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 de aquí de Guanatos, y el 33 17 45757, 33 17 45757, que esté Tocando lo Divino, para aquellos que se quieran comunicar, y esperamos sus comentarios, mensajes y compartir esta experiencia que pues va a ser lo que es la Cuaresma, donde vamos a empezar. Si ustedes nos quieren compartir cómo la viven en su casa, si ya no les interesa la Cuaresma, si creen que es muy pesada, qué debería de cambiar, creo que todo es enriquecedor, y Juan Francisco nos puede responder dudas o comentarios. Entonces te cedo el uso de la voz para comenzar. Muy bien, muchas gracias, Karina. Gracias a ti. Pues bueno, también, como recordarán, yo acostumbro también como encuadrar desde dónde vamos a hablar, ¿no? Precisamente desde la perspectiva de la religiosidad popular. ¿Esto qué significa? Que no es un posicionamiento, digamos, o como podríamos decir, oficial de la perspectiva del magisterio de la Iglesia Católica, ¿no? Sino más bien desde la perspectiva precisamente de las vivencias populares. Y quiero hacer la aclaración porque me parece que esto es pertinente. En primer lugar, habría que decir que yo diría que prácticamente en todas las formas religiosas vamos a encontrar, podemos decir, dos experiencias, dos dimensiones de la religión. Por un lado, la que podemos, lo llamaríamos así, la que sostienen los especialistas religiosos o las autoridades religiosas, y por otro lado la vivencia que tiene la gente, el pueblo, ¿sí? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, dentro del catolicismo, ¿no? Por un lado está la propuesta que tiene el magisterio de la Iglesia, lo que, pues, el discurso que tiene en torno a la Cuaresma, su significado, las perspectivas teológicas, doctrinales, ¿no? Pero por el otro lado estaría la vivencia que tiene la gente, podríamos decir, el católico de a pie, ¿sí? Por ejemplo, ya las perspectivas común, ¿no? Durante un tiempo, habría que decirlo, por ejemplo, dentro de la perspectiva católica, se hablaba de religiosidad popular, y esta se veía de alguna manera como una forma peyorativa, en el sentido de que generalmente se le combatía porque aparecía, o era la percepción, como una desviación de lo que sería la recta fe, ¿sí? Entonces era como por ahí la perspectiva. En 1965, con el Vaticano II, Concilio Vaticano II, para, bueno, nuestros amigos que quizás nos están escuchando, que no son católicos, dentro de la Iglesia Católica hay reuniones, se les llaman
concilios ecuménicos. De hecho, algunos se comparten con otras iglesias, ¿sí? Los primeros concilios, estaríamos hablando, por ejemplo, el concilio de Nicea ya en mayo del 325, es decir, del siglo IV. Pues es un patrimonio común prácticamente de todas las iglesias que se llaman cristianas, ¿no? Pero sobre todo a partir de la Reforma Protestante 1500 y el Concilio de Trento, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a este movimiento, digamos a este movimiento de reforma, 1564, es cuando estos concilios, podríamos decir, se vuelven eminentemente católicos, ¿no? En el sentido de que ya no hay participación de otras iglesias, sino ya los concilios son reuniones propias de la Iglesia Católica, ¿no? ¿En qué consisten? Pues es la reunión de los obispos, pero de los obispos del orbe, o sea, se trata que sean la mayor parte de los obispos los que participen en estos concilios, pero no solamente esto, sino también se invita a seglares, a laicos, también a participar. Y el último concilio que ha habido es el Vaticano II, 1965, que significó una gran transformación para la Iglesia Católica, ¿no? Y hago mención a esto porque precisamente es en el Concilio Vaticano II donde hay una recuperación de lo que podríamos decir la religiosidad popular, ¿sí? Si antes del Concilio Vaticano II se veía de manera peyorativa, se veía como una deformación de la, digamos, de la recta fe, de la doctrina, a partir del Vaticano II hay un cambio en la manera en cómo se contempla, ¿no? Y de hecho se recupera, y de alguna manera para la Iglesia Católica es valioso eso que ocurre, ¿no? Pero también hay que decirlo, no, a veces, aunque eso es también una parte oficial, a veces no todos los jerarcas católicos, podríamos decir, están tan de acuerdo con la llamada religiosidad popular, ¿no? Esta forma de interpretar, por ejemplo, en este caso, la doctrina, el dogma cristiano católico, pues desde una perspectiva netamente popular, ¿no? Claro. Entonces, esto siempre le puede causar dificultades, ¿no? Y entonces por eso a veces ha habido cierto apartamiento, ¿no? Si bien Vaticano II la acoge a la religiosidad popular, sin embargo todavía podemos decir que es sospechosa, ¿sí? Y más, me parece que hay una característica para mí importante de la religiosidad popular, que va por causas diferentes. No sé si quizás sea eso lo que a la jerarquía católica le haga ruido, ¿sí? Ajá. Porque en última instancia las manifestaciones populares se salen del control, del dogma, ajá, del concepto, ¿no? Sí, y sobre todo de la autoridad de la iglesia, claro, ¿sí? Yo tengo por ahí un par de ejemplos, bueno, hay muchos, ¿no? Pero tengo dos muy presentes. Uno en zona serrana, en la zona serrana de Nayarit, precisamente para Semana Santa, pues hay rituales muy peculiares, ¿no? Y lo digo porque esto era en la zona mestiza, no en la zona indígena, por ejemplo, entre los indígenas de Nayarit o los que conocemos como coras, con su Judea, que es algo muy peculiar, muy particular. El proceso evangelizador fue diferente, porque quedó truncado, y entonces por eso los birráricas, los conocemos como huicholes, o los nayarit, los coras, o los sodam, o los tepehuanes, son, digamos, tuvieron como una cierta barnizada, podríamos decir. Hay algunos elementos, pero yo no me atrevería de hecho a llamarlos cristianos o católicos, ¿no? Porque asumen algunos elementos, pero al final de cuentas es más una postura indígena, son religiones indígenas, ¿no? Pero también en la zona serrana hay pueblos mestizos, ¿sí? Poblaciones compuestas por personas que no son indígenas, pero sí de la sierra, ¿sí? Entonces es precisamente esto que narro, me sucedió en una de estas poblados mestizos,
de gente pues bueno de la sierra, y fue muy interesante porque había para Semana Santa sacan a ciertas imágenes, de hecho hacen una procesión y el encuentro de Jesús con María, en fin, ¿no? Pero tienen estas imágenes que lo hacen, ¿no? Y recuerdo que pues bueno, había por ahí algunos misioneros, bueno, eran sacerdotes, religiosos franciscanos, pues que acaban de llegar a la zona de misión, ¿no? Y entonces de repente decían, no, es que eso no es litúrgico, eso no pertenece a la liturgia de la iglesia, sí. Eso no se hace, así no es, y pues bueno, pero pues aunque el padrecito se enojó, pues la gente no le hizo caso. Pues no, ahora sí, perdón por la interrupción, pero dice una frase muy popular que la costumbre hace ley. Uh-huh. ¿A poco no? Sí. Bueno, de hecho hay partes, recuerdo un caso muy sonado en Hidalgo, en donde hay estaba la fiesta del santo patrón y había ciertos rituales que realizaba la gente. Llega el nuevo párroco y les dice, no, pues ahora no. Pues quién salió el párroco, ¿no? De hecho lo encerraron en la parroquia y tuvo que ir el obispo a rescatarlo y bueno, en fin, ¿no? Entonces dice, caramba. Quienes hemos andado por la zona serrana, por ejemplo, nos damos cuenta de esto, ¿no? O sea, de esta fuerza que tienen estos rituales que han sido elaborados a partir de la gente y que en un momento dado, de hecho, a veces el sacerdote, el religioso, tiene que estar al margen. O sea, no le van a permitir transformar la tradición, así está, ¿no? Ajá. Y entonces de repente en algunas partes había una cosa muy curiosa porque eran como eventos paralelos. Por un lado, el ritual, podríamos decir, oficial católico, en donde, pues bueno, se seguía lo que marcaba la liturgia, y por el otro lado, la celebración del pueblo, ¿no? Esto yo lo vi mucho precisamente en los, pues bueno, el tiempo de Cuaresma, uh-huh, y lo que serían pues bueno, el tiempo fuerte de Semana Santa, ¿no? Claro. Estos rituales, ¿no? Pues bueno, recuerdo también a veces en la Basílica de Zapopan, ¿no? Una de las cosas que es muy de la gente son las mandas, sí. A veces uno puede pensar que las mandas es algo que los sacerdotes le piden a la gente que haga, pero no, es una cuestión de tradición popular, sí, de compromisos, ¿no? Arreglos, uh-huh, acuerdos que hacemos con la divinidad, de decir, si tú me haces este favor, yo te pago de esta manera. Sí, y a veces precisamente por este sentido así como contractual, es de que en ocasiones, pues bueno, la jerarquía católica no está a veces tan de acuerdo con la cuestión de mandas. Y son muy drásticas a veces esas mandas. Sí, ¿no? Por ejemplo, en este caso que te narro, recuerdo el día, nuestros amigos que nos escuchan o nos vean de otra parte, aquí en Guadalajara, el 12 de octubre se hace una gran peregrinación con la romería, uh-huh, de la Virgen de Zapopan. Que es la imagen principal de la región, ¿no? Entonces, y eso es el 12 de octubre, el 13 es el llamado Día del Danzante. Ah, sí. Un tema interesante. Sí, bastante. Que forma parte de todo este proceso también de religiosidad popular. Sí. Y recuerdo precisamente un caso, pues bueno, porque uno de ellos, un miembro de una de las danzas, había prometido una manda por la enfermedad de uno de sus hijos, y entonces algo muy frecuente, llevar el niño cargado en brazos, ¿no? Y a veces para que esto sea como efectivo, entre más complicado, la gente considera que de alguna manera va a tener más mérito y va a alcanzar más ese favor, ¿sí? Uh-huh. Entre más difícil sea. Por eso vemos a veces mandas extremas. En este caso, este señor había prometido, si el niño se curaba, pues dar varias vueltas al atrio de la Basílica de Zapopan de rodillas con el niño cargándolo, ¿sí? Y entonces, pues bueno, de hecho ahí iba gente ayudándolo porque le ponían algunas cobijas para que no se lastimara tanto las rodillas, ¿no? Y había por ahí unos frailes estudiantes y se acercaron y le dijeron, oigan, pues, pero no tiene que hacer eso, o sea, Dios lo escucha y pues no, o sea,
pues el señor no les hizo caso, ¿no? Y entonces dijeron, pues vamos a ir con el padre, ¿sí? A ver, con el padre para que le diga, ¿no? Y fueron por uno de los sacerdotes para que le dijera, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ya ahí está el sacerdote tratando de convencer a este señor de hacerlo, ¿no? Y el señor ya lo escucha y después le dice, padre, yo no vengo con usted, mi manda es con la Virgen, con usted, así que quítese. Órale, ¿no? A veces también por esta idea, sí. Yo a veces lo cito de que tenemos de que a veces para el pueblo el sacerdote es todopoderoso y lo que él diga se va a hacer. No, en realidad siempre hay concesiones, ¿no? Un intermediarismo. Sí, en este caso, pues bueno, su manda era directamente con la Virgen de Zapopan, él no tenía por qué intervenir y órale, apártese, ¿no? Sí, o sea, wow. Me parece que ese es el talante también de la religiosidad popular, ¿no? Sí. Que tiene estas características y en un momento dado pasa por arriba de la autoridad religiosa, ¿sí? Sí. Me parece que en ese sentido, por eso me parece que siempre será sospechosa para la jerarquía, ¿no? Claro. Porque claro. en un momento dado se escapa podemos decir, a su control. Sí, ¿sí? Sí. Y sigue cauces particulares, ¿no? Una de las cosas que siempre se dirá en torno a esto será también de que, pues bueno, hay fallas doctrinales cuando se contemplan estos elementos de religiosidad popular. A veces no todos serían, digamos, conforme a la doctrina católica, ¿no? Pero ese sería, pues bueno, otro de los aspectos a tomar, ¿no? Pero ese sería el contexto y desde ahí es donde yo quiero precisamente abordar lo que sería, pues, la Cuaresma, pero no la Cuaresma, digamos, en ese sentido propuesta por la jerarquía, sino la que la vivencia. Todas las personas, sí. Exacto, que profesan la fe católica. ¿Qué te parece si para empezar, Juan Francisco, y no interrumpirte, nos vamos a un corte y regresando, porque ya el tiempo está corriendo, aunque usted no lo crea, ya empezamos con llamadas y preguntas, también nos traes una invitación y ya nos empiezas a platicar todo esto para entenderlo, y porque hay tantos comentarios al respecto que bueno, no nos va a gustar esta hora, ya de antemano le decimos, pero esperamos que la información que le compartamos por lo menos le dé una luz para usted que la ve desde fuera o que la vive cada año. Entonces nos vamos a un corte, recordando los teléfonos que tenemos a su disposición, que en este caso es vía WhatsApp, que ahorita mismo le doy, que es el de aquí, el de Guanatos, 3317-280113, 3317-280113 y 3317-45757. Entonces regresamos ahorita ya con algunos de los comentarios que han llegado, y sobre todo pues también la pregunta, ¿qué pasa si no se respeta la Cuaresma? Sería interesante, pero esto después del corte. Transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. guanatosfm.net, líder mundial en radio. ¿Sabías que 2019 es el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, que cumple 150 años? Conoceremos más del jinete olímpico multipremiado Nicolás Pizarro. Y en la música, la compositora y directora de orquesta Gina Enríquez Morán, Medalla Mozart 2019.
Domingo 24 de marzo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de la Dirección General de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. guanatosfm.net. Sintonizas la estación local del mundo. guanatosfm.net. Líder mundial en radio. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Amigos, regresamos aquí a Tocando lo Divino. Muchísimas gracias por estarse contactando con nosotros el día de hoy. Y quiero agradecer a Gerardo Mendoza, que nos saluda, a esta servidora, Juan Francisco. Dice que un gran invitado. Gracias. Nos están siguiendo y dice que qué se debe que ya no se respeta la cuaresma 100%. De igual manera, Victoria Navarro nos saluda. Dice que es la primera vez que nos escucha. Muchas gracias, Victoria. Y dice que la cuaresma, pues pocas personas la llevamos como antes. Dice que antes era pues al 100% y se anota para el libro del amor. Muchas gracias, Victoria. Y sí es cierto, si me permiten recordar una anécdota rapidísimo, bueno, aunque eso se aplica a Semana Santa, pero que también quisiéramos después hablar ya con más calma, aunque creo que no vamos a alcanzar a decir todo lo que quisiéramos decir, de que ¿qué será? Hace unos 50 años aproximadamente, cuando estábamos en Viernes Santo, los papás te tenían prohibido ver televisión, hacer ruido, jugar, reír, cantar, todo lo que tú quisieras. Tenías que estar en silencio porque era Viernes Santo y Jesucristo había muerto en la cruz por ti. Entonces, pues los niños estaban, no, pues ¿qué puedo hacer? Nada, nomás estar calladitos sin hacer nada. Es un ejemplo. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, si gustas compartiendo la invitación que nos tienes, Juan Francisco, sí, ya para partir a todo lo que nos vas a comentar. Muy bien, muchas gracias. Pues miren, amigos, sobre todo para los que vivan aquí en Guadalajara o cercas, es una invitación a un taller. El taller se llama Moviéndome, danzando hacia mi autoconocimiento, ¿sí? Es precisamente es un taller de danzoterapia, es decir, a través de la danza iniciar procesos de sanación. Esto es es una institución que se llama COEP, el Centro Occidente para el Estudio de los Valores Humanos, que se encuentra en Álvaro Obregón 980, ¿sí? Les pueden dar informes en el número 3617-3853. Este taller va a ser este sábado 23 de marzo de 4 a 8 p.m. ¿sí? Aparte, la institución les ofrece otros talleres. El 6 de abril, fonoterapia. Sería, ay, qué interesante. Así, a través del sonido, de la música, también una terapia. Sí. El 25 de mayo, sistema familiar. Y el 8 de junio, el sentido biológico de mi conflicto, ¿no? Entonces, les repito, esto es en COEP, Álvaro Obregón 980. Pueden pedir informes al 3617-3853. Y me dicen que el costo por sesión es de 580, es la cooperación para esto. Pero si quieren más información, ahí en el teléfono que les compartí, yo dejaría la información aquí con Israel. Ajá. Para que pues bueno, si alguien está interesado en comunicarse, pues bueno. Ahí. Pues sí, ahí está, público en general y para el autoconocimiento, es decir, conocernos, aunque por ahí Sócrates alguna vez dijo, conócete a ti mismo, esa frase, créanme que cuando la aplicas en la realidad, cuesta trabajo. Sí. No solamente basta verse al espejito, no solamente. No, es que el auténtico conocimiento de uno mismo es un proceso de toda la vida. Claro, sí. Nunca, es más, si no conoces al otro, a veces cuando eres su pareja, eres su padre, su madre, su hijo, su hermano, imagínense, cuando te conoces a ti mismo,
tenemos lados ocultos que ni conocemos. Pero bueno, sí. Vámonos al tema que nos ocupa hoy, que es la Cuaresma. No sé, Juan Francisco, cómo podemos hacerlo más dinámico para alcanzar a hablar de lo más que pudiéramos sobre usos y costumbres de esa religiosidad popular. Mira, pues bueno, podemos comenzar un poco por el par de preguntas que había, que me parece que son muy parecidas. 100%. Ajá, en el sentido de precisamente esto es lo que sucede con esta vivencia, ¿no? De hecho, hay elementos de la Cuaresma, de Semana Santa, lo tomaré así en general, que finalmente no eran litúrgicos y que de hecho por eso también fueron modificados. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros amigos que estén ya de 50 años para arriba, pues bueno, estoy hablando del 65, que es cuando vino el cambio aquí en México entre los 70s. Pues antes el famoso Sábado de Gloria, recordarán, y que había que bañar, a baldazos y demás, ¿no? Pues todo eso es religiosidad popular, no tiene nada que ver con la tradición litúrgica, ¿sí? De hecho, tuvo que hacerse un gran cambio, ¿sí? Porque si vamos a lo que será el aspecto litúrgico, la Semana Santa el Triduo Pascual es jueves, viernes, sábado, y se resucita el domingo. Por eso la vigilia pascual en la noche del sábado. De hecho, la idea es terminar el domingo. Y a veces la gente también ahí se desespera, ¿no? Porque es larga, porque, pues bueno. Pero de hecho, porque tienen que ser como de 2 horas aproximadamente. Sí. Y el sentido sería terminar el domingo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó un domingo. O sea, esta es la idea de la vigilia pascual. De hecho, por eso el ideal sería celebrarla en la noche para terminarla ya el domingo con esta idea de Jesús resucitó. Pero, por ejemplo, piensen ustedes, aquí en México celebramos el Sábado de Gloria. De hecho, hasta la reforma litúrgica de Vaticano II, pues la gente, precisamente por el Sábado de Gloria, se abrió la gloria, o sea, Jesús resucitó. Y en realidad, pues no, era un error, porque Jesús no resucita un sábado, resucita el domingo. Claro. Pero por cuestiones de tradición, de este influjo de la religiosidad popular, pues bueno, finalmente era el sábado. Algo que tú mencionabas, ¿no? La manera de vivirse, por ejemplo, nuestros amigos que sean de aquí de Guadalajara recordarán los canales que existían antes. Yo recuerdo cuando estaba niño, el canal el 4 y el 6, y precisamente esta idea, ¿no? Tú prendías la televisión el Viernes Santo, y bueno, nada más para que calculen mi edad los que nos están escuchando, ¿no? La televisión era en blanco y negro y estaba la famosa nieve que se veía cuando no había nada señal. de programación. Un ruidito ahí, y le decía nieve porque eran bolitas que pasaban echadas. Pues eso era lo que había. O sea, porque de hecho de repente te aparecía el anuncio: no hay programación por respeto a la Semana Mayor, ¿sí? El Viernes Santo no había televisión, ¿sí? Aquí en Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Allá por la tarde ponían un par de películas en torno a Jesús. Me acuerdo que las de los misterios del Rosario. Sí, o un Jesús con un tono castizo en su voz. Sí. Muy español. Jesús era español, ¿no? Sí. Pero era esta idea así como que, pues bueno, majestático, ¿no? Pero era eso, o sea, no había más, ¿no? Esto en última instancia tiene que ver con costumbres, precisamente, de la gente. En realidad, sí, por ejemplo, la Iglesia Católica pide el Viernes Santo el recogimiento. ¿Sí? Hay que recogerse, pero en última instancia lo central, y ahorita que hablábamos, lo central, por ejemplo, del Viernes Santo es la acción litúrgica, y mucha gente ve como el momento principal del Viernes Santo el Vía Crucis. Y el Vía Crucis pues es más una costumbre, ¿sí? Y que se ha ido creciendo precisamente con el concepto de religiosidad popular, a partir, por ejemplo, piensen los amigos que son aquí de México, que nos escuchan en México, Vía Cruz tradicional de Iztapalapa, ¿no? Que pues bueno, está todo eso. Y la manera en cómo se representa, eso también, ¿no? Y de repente que le agregan elementos que uno dice, pues de dónde salió, quién sabe.
¿sí? Porque en realidad no son litúrgicos, no son bíblicos, en realidad como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero llamar la atención, ¿no? La práctica del Vía Crucis, para muchos el momento central del Viernes Santo. Y en realidad, litúrgicamente, no. El Vía Crucis no es un acto litúrgico, ¿sí? En la liturgia católica no aparece como algo que se tenga que hacer, es más una devoción, una práctica devocional, que de hecho hasta el Papa lo hace. Acuérdense ustedes, amigos, que el Viernes Santo se celebra este Vía Crucis ahí con las estaciones, las 14 estaciones. Ajá, y que se hace ahí en el Coliseo Romano, para recordar a los mártires, ¿sí? Pero en sí, la acción litúrgica, lo litúrgico es, la llamada así, acción litúrgica, ¿no? Esta celebración de la palabra y adoración de la Santa Cruz, que se realiza en la tarde del viernes. Eso es lo litúrgico, ¿sí? Pero pues muchos amigos a lo mejor dirán, no, pues el Vía Crucis. Vía Crucis ha adquirido mucha relevancia y bueno, yo he visto que hay hasta competencias. Claro. ¿Sí? De repente una parroquia compite con otra para ver cuál hace el Vía Crucis así más impactante. Claro, ¿sí? claro. Y ya es una representación, ¿no? Esto para mí es una manifestación de esto. Ahora, yendo a la Cuaresma, ¿no? De hecho, los amigos preguntaban que ya no la vivimos como antes. Miren, muchas de las cosas que vivíamos en Cuaresma, de hecho, yo tendría dos respuestas. Por un lado, ha habido cambios, ha habido transformaciones. Desde un punto de vista de lo que sería culturalmente hablando, antropológicamente hablando, sociológicamente hablando, la cultura, la sociedad se transforma, cambia, los paradigmas cambian, y en ese sentido esto afecta también a la religión, ¿sí? Sí. La religión es sociocultural, y en ese sentido cuando cambian los paradigmas, también va a cambiar la manera en cómo, digamos, se vive, se interpreta la religión. Precisamente hoy con mis alumnos de ITESO platicábamos algo de esto, ¿no? La pregunta era por qué los jóvenes se alejan de la iglesia, de la religión y de la iglesia, ¿no? Yo de hecho les decía, bueno, ¿qué jóvenes y de qué religión? ¿Sí? Exacto. Buena pregunta. Porque de repente, pues, en Oriente los procesos son otros, ¿no? Pero platicando, les dije, ¿ustedes qué me dicen? ¿Por qué? ¿Sí? Y salieron muchas cosas interesantes, al final de eso concluíamos, ¿no? Porque de hecho me preguntaron, bueno, profe, ¿y usted qué dice? O sea, le dije, caramba, pues ya me tengo que contestar, ¿no? Para mí es yo les decía, miren, estos procesos de cambio, de transformación en la sociedad, en la cultura, de cambios de paradigmas, y entonces por eso van a cambiar. Porque ellos hablaban de que precisamente hay como ciertos elementos que a ellos ya no les dicen, ¿sí? Claro, estoy hablando de jóvenes clase media alta. Sí, y 20 años. Ajá, que tiene que ver, pues bueno, porque es el target de ITESO, ¿no? Para los amigos que nos están escuchando, el ITESO es una universidad privada aquí en Guadalajara, y cuyos estudiantes, pues hay que decirlo, ¿no? Son de clase media alta, ¿sí? Entonces, me parece que ahí también los procesos son otros. Sí, habría que acercarse, por ejemplo, a los chavos de barrio, cuál es la vivencia. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la Judea en San Martín de las Flores. Así es. ¿Sí? Que pues bueno, los amigos que no lo sepan, ¿no? En este proceso de la Judea, pues bueno, hay que darse de latigazos, ¿no? Están estos judíos que se encuentran y que se agarran con el látigo, ¿no? Entonces, cosas que no forman parte digamos, del ritual litúrgico, pero sin embargo son fundamentales para la gente. Claro. ¿Sí? Quítales a San Martín de las Flores, trata de quitarle la Judea vivida de esa manera, pues no, viene una revolución. Sí, se manifiestan. Sí. Y oye, como el tiempo sigue corriendo, te comento, Juan Francisco, José Luis Jiménez nos saluda, nos está escuchando desde Ciudad de México, muchas gracias. Mario Jiménez, saludos a Tocando lo Divino, su pregunta es ¿por qué se le llama Cuaresma?
Cuaresma tiene que ver con los 40 días. Miren, esto de los 40 días es una tradición, digamos, que se remonta también a la Biblia. Si ustedes van a la Sagrada Escritura, verán que hay estas cuarentenas, estas cuaresmas, en varios momentos de la Escritura. Bueno, quizás el referente más cercano y que tiene que ver precisamente con la Cuaresma, con estos 40 días del cristianismo, es precisamente la cuarentena, la Cuaresma de Jesús. Recuerdan ustedes que antes de iniciar su ministerio, Jesús pues se prepara 40 días en el desierto, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar también en otros momentos, ¿no? Hay otras referencias bíblicas en el Antiguo Testamento donde aparecerá también periodos de preparación, ¿sí? Y se hablaba de 40 días. 4 por 10, ¿sí? Sí. Recuerden ustedes que los números son simbólicos, ¿no? Claro, sí, hay mucha numerología en la Biblia. Sí. Mucho simbolismo con números. Sí, tiene que ver mucho precisamente con las culturas semitas, cómo lo manejaban, ¿no? Y en concreto también con la cultura judía, ¿no? Hasta la actualidad, por ejemplo, los cabalistas manejan mucho la numerología, ¿no? Entonces, los números en la Biblia son simbólicos, no crean que son exactamente, ¿no? Así es. Entonces, Jesús se aventó 40 días en el desierto, híjole. Como preparativo. Si no, miren, yo no me atrevería a decir que efectivamente se fueron 40 días, a lo mejor fueron más, fueron menos. Pero una cuarentena, por decirlo así. Bueno, de hecho ahorita precisamente que decías, ¿no? Piensen ustedes, los amigos, bueno, ahorita ya no se acostumbra tanto, pero la cuarentena que tenían las mamás. Sí, después de que daban a luz. Después de que daban a luz, y era un periodo que generalmente no eran 40 días, eran como un mes, ¿no? Pero así se le llama. Pero se llama cuarentena. Sí, y luego también lo que es el Adviento, previa Navidad de nacimiento de Jesús, es una cuarentena. Sí. También, porque termina el año litúrgico, que bueno, luego sería interesante hablar de ese tema, nos ponemos de acuerdo, Juan Francisco. Bueno, sí. Ya para diciembre, ya que están con ese interés de conocer al respecto, también esta cuarentena, está la corona de Adviento, con reflexiones sobre la llegada de Jesús. Y bueno, siguiendo con lo que vamos, para no alargarnos, porque les digo, hay mucho que decirles, pero el tiempo nos falta. Ahorita le vamos a decir a Israel que nos dé chance. Sí, ya te voy a decir Israel, ¿cómo no? No se crean. Oye, ¿qué nos puedes decir? Creo que son preguntas trascendentes o fundamentales que nos puede responder Juan Francisco brevemente. La primera, ¿qué tan importante es recibir la ceniza o no? Ya pasó el miércoles de ceniza, pero había personas que a esta servidora le tocó ver de que si no recibían ceniza, y ya no recibí ceniza y se sentían mal, como que si fuera un sacramento, cuando no lo es. ¿Qué pasa con el concepto del ayuno? Que también se da, por ejemplo, en miércoles de ceniza, en Viernes Santo, por ejemplo, la abstinencia de carne, que inclusive hasta andan por redes sociales. Le comentamos a Juan Francisco fuera del aire algunos mensajes de sugerencias del Papa para nuevos sacrificios, porque a veces cuando dices, por ejemplo, voy a ofrecer de sacrificio hacia Dios, ¿qué concepto tiene ese sacrificio? Hablando de lo que tú decías de las mandas hace rato, de ese pobre hombre que cargaba al niño de rodillas para agradecer a la Virgen de Zapopan un favor recibido. Porque a veces decimos, me voy a sacrificar no tomando refresco, pero a lo mejor la intención no es no tomar refresco, sino decir, sirve que me pongo a dieta para ponerme el traje de baño y que me luzca mejor, por ejemplo. Seamos sinceros, perdón si sueno muy brusca. O por ejemplo, el hecho de tener esa reflexión, o los ejercicios cuaresmales, que son precisamente pláticas donde te dan reflexiones. No sé si brevemente nos pudieras decir poquito de cada uno, porque tiempo apremia. Híjole, sí, ese es complicado porque son varios temas, pero mira, podríamos decir que al final de cuentas hay, de hecho, una propuesta. Me parece que allí hablaríamos de mediación entre precisamente la religiosidad popular y la propuesta, digamos, institucional.
en el sentido de que también en torno a esto se van haciendo transformaciones. Por ejemplo, la abstinencia de carne, ¿no? ¿Cuál es el sentido? De hecho, hoy me preguntaban eso en una de mis clases, en otra institución, precisamente donde doy el anuncio de COEP, ¿no? Hablábamos entonces también del sentido, ¿no? La abstinencia tenía que ver también porque la carne era algo delicioso, era lo más delicioso que podías comer, era alimento de ricos, en fin, ¿no? Entonces es el sentido del sacrificio. Abstente de comer carne porque pues estás en un periodo de preparación, ¿sí? Ese es el sentido también del ayuno, digamos, prepararte. Yo ponía este símil, ¿no? Piensen ustedes, es un maratonista que quiere tener una medalla olímpica, ¿sí? ¿Sabes? Pues ¿qué va a hacer? Pues no se va a ir al antro, no va a consumir chelas, porque si lo haces, pues no vas a llegar a tu meta, simplemente, ¿no? Si eres un maratonista, no lo vas a obtener. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues bueno, que un deportista tiene que tener disciplina, tiene que disciplinar su cuerpo, ¿no? Este sería el sentido último de estas prácticas, ¿no? El ayuno, la abstinencia. De hecho, la idea es precisamente preparar tu voluntad, preparar tu alma, ¿sí? Para lo que viene. Para que la será Semana Mayor, la Semana Santa. Que es precisamente acompañar a Jesús en su misterio pascual, ¿sí? Entonces tú te vas preparando. Jesús se preparó 40 días en el desierto para su misión. Tú te preparas 40 días para vivir con Él también estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, enfocarte, ¿sí? Enfocarte en lo que vas a lo que se va a celebrar. Ese sería el sentido último. Tú dijiste algo muy importante, ¿no? Bueno, un sacrificio, no voy a comer pan, ¿por qué? Porque quiero ponerme a dieta. No, pierde sentido. Exacto, o no ¿sí? voy a fumar y a lo mejor ya traes la intención de dejar el cigarro. Ajá. Pues no, o sea. Al final de cuentas, por eso, en última instancia, lo fundamental sería eso. Si no, pierde sentido, ¿sí? Aquí la idea, y por eso se digo, sería mediación, porque por ejemplo la religiosidad popular está muy acostumbrada a ciertas prácticas, pero por otro lado, desde el punto de vista de la propuesta institucional, sería, bueno, ¿cuál es el sentido de estas prácticas? Exacto. ¿No? El sentido último. Aquí la invitación sería pues recuperar. Me parece que hay tradiciones que el pueblo es sabio también, ¿no? Claro. Y entonces hay tradiciones, por esto que decían los amigos, se puede pensar con nostalgia, prácticas que antes se tenían y que ahora pero no. a lo mejor ya no quedan. Hasta dice una frase, dice, cuando hay para carne es cuaresma, porque ya la carne a veces ya es un lujo, o a veces, ¿qué tal que si una persona es vegana? Pues, ¿dónde está el sacrificio para esa persona? Entonces, pues como que no, ya los tiempos son diferentes. ¿A eso te referías con los paradigmas? Sí. O sea, que cambian las estructuras, las maneras de ver o de ser. Sí, hoy cambian por ejemplo, la manera en cómo interpretamos la religión, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos una sociedad en donde el sacrificio no es bien visto. No. ¿Ves? Y entonces a veces ahí hay que mediar, ¿no? Porque, por un lado, yo lo que estoy viendo, o sea, cuesta ahorita en este momento mucho trabajo, por ejemplo, darle sentido al ayuno. Por eso les pongo el ejemplo del maratonista, ¿no? Al final de cuentas, tú tienes que entrenarte, ¿no? Alguien hoy me decía, es que si te dicen las cosas que debes hacer esto, pues la vas a rechazar. Y yo le decía, bueno, hay cosas que finalmente, si quieres obtener una meta, lo tienes que hacer, ¿no? Claro. Un deportista no puede ser deportista de alto rendimiento si lleva una vida disipada, o sea, es imposible. Entonces tienes que ejercitarte, ¿sí? Sí. Y entonces, pero ahí ya el deportista dice, hago esto y debo hacerlo, pero no tanto como una imposición, sino porque yo tengo una meta. Me parece que si el creyente tiene fija la meta de por qué todas estas prácticas tienen sentido, y entonces las puede realizar o también las puede reinterpretar, en el sentido de, por ejemplo, la abstinencia de carne, porque a veces los amigos dicen, ay carambas, no hay que comer carne, o
ahora Sí. es cuaresma, hay que comer Ya hasta pescado. te regañan. Sí. No, estás comiendo, estás pecando casi. No, o sea, es otro sentido. Hay que, por ejemplo, es que ahora hay que comer pescado. Y a veces el hoy como pescado está más por caro. las nubes. Sí, Entonces, carísimo. no ese es el sentido. De hecho, Sí. el sacrificio sería no comer pescado. Sí. Claro, está carísimo. O que se atascan, perdón por la expresión, se me salió coloquialmente, pero se atascan de ¿cómo se llama este postre? De capirotá. También tiene otro significado, pero sí, comen y comen, pues ¿dónde está ese sentido del sacrificio? O sea, o sea, ya parece que hasta dicen, qué bueno que ya viene la cuaresma porque voy a comer capirotada. Sí, es una cuestión muy importante de la cultura. Tortas de camarón. Sí, la comida de cuaresma. La comida de cuaresma es deliciosa y tiene un sabor muy especial. De hecho, piensa capirotada en Navidad. Dices, no te sabe una capirotada en Navidad. Sí, por eso, Juan Francisco. Y mira, tenemos más llamadas y el tiempo sigue corriendo, pero fíjense que andaban corriendo por las redes unas recomendaciones de Papa Juan Francisco, tu tocayo, que me parecen muy interesantes, porque por ejemplo aquí te está sugiriendo saludar, y a veces ni saludamos, dar las gracias, a veces ¿cuántas veces damos las gracias? O por ejemplo, recordar a los demás que los amamos, a veces ni les decimos porque damos por sentado que ahí están, o saludar con alegría, y a veces llegamos y ahora sí perdón por la expresión, que dormimos juntos o qué, porque ni me saludas, o por ejemplo, escuchar al otro cuando te quiere platicar sus problemas y a veces ya estamos, no, pues sí, es que tú le hiciste por esto, y esto hay que hacerlo sin prejuicios, ayudar, por ejemplo, a otras personas, levantarle los ánimos a alguien, celebrar las cualidades del otro sin tener envidia, por ejemplo, donar lo que ya no usas a otros, ayudar a los demás, tener buenos detalles hacia los demás, tener tu casa limpia, agradable, cooperar con los demás, es decir, o llamar por teléfono, visitar a tus padres, a lo mejor nunca los visitas, nunca les hablas, esta es la oportunidad, es decir, es esto que el Papa Francisco está mencionando, la verdad, bueno, esperamos que sea de su autoría, y si no lo es, de todas maneras, ojalá que valga la pena que lo apliquemos. Por ejemplo, ayuna, pero de palabras hirientes, ayuna de descontento, o sea, que te mantengas peleado todo el tiempo con alguien, ayuna de enojos, ayuna de pesimismo, ayuna de preocupaciones, ayuna de quejarte, porque siempre a lo mejor nos la pasamos quejando de todo y de todos, ayuna de las presiones, de las tristezas, del egoísmo, de la falta del perdón, o de palabras que a lo mejor tú quieres estar hablando y no dejes que los demás escuchen o que tú los quieras escuchar, es decir, cosas tan sencillas como estas que la verdad, como dice Juan Francisco, son los nuevos paradigmas que a lo mejor se nos están presentando. Te leo rápido unos mensajes porque ya nos tenemos que despedir casi. Domingo Ávila nos saluda, nos escucha desde Los Ángeles, California, dice que le acaban de recomendar Tocando lo Divino en Ciudad de México, gracias, dice que la verdad será nuestro seguidor semana a semana, gracias Domingo Ávila. Andrea González, saludos, nos escucha en la zona centro, una felicitación por el tema de la cuaresma. Y Fernando Rodríguez, saludos, su pregunta ¿es pecado comer carne en cuaresma como la iglesia lo tiene catalogado? Rápido para ya despedirnos. Híjole, pues bueno, yo partiría de esto que se hablaba, ¿no? Miren, al final de cuentas, de hecho hoy hay esta idea, puedes suplir el consumo de carne con una obra de caridad. Exacto. Por ejemplo, es algo que establece la Iglesia Católica, ¿no? No pasa nada. Ajá, repetimos, no te va a castigar la ira de Dios. Al final de cuentas tiene que ver con ejercicios de misericordia, ¿no? Exacto. No tiene sentido que te abstengas de comer carne si odias al otro, ¿no? Exacto. Entonces por eso, de hecho es algo que pone la Iglesia, bueno, si puedes abstener de comer carne, qué padre, pero si no, y aún por enfermedad o por tus actividades, exacto, que necesitas alimentarte bien, pues órale, suple eso con una obra de caridad. Esto que se mencionaba, que tú mencionabas, visitar a un enfermo, saludar, en fin, ¿no? Darle ánimos a alguien, ¿no? Al final de cuentas no es tan
tan rígido, ¿no? A veces también el concepto de pecado me parece que habría que reestructurar. Sí, yo creo que valdría hasta la pena después, Juan Francisco, porque todavía hay que terminar el tema de la Biblia, retomar ese tema del pecado. Ya lo habíamos tocado en nuestra anterior casa, pero a lo mejor nuestros amigos de ahorita vale la pena que hablemos porque es un concepto muy amplio y que nos puede traer de reflexión enorme. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, a lo mejor para en otra ocasión y bueno. Así me parece que ya estamos en tiempo. Sí, ya, porque si no ahorita nos va a cerrar los micrófonos Israel. Israel, espéranos tantito, ya para despedirnos. Ros Charito Rubio Medina, muchas gracias como siempre por reportarte. Y dice que le encanta a Juan Francisco, muy clara la explicación que da de estos temas y saludos cordiales. Muchas gracias. Y bueno, porque si no me van a regañar, tengo que mandar un saludo a Monse, que es una de mis alumnas y que hoy que se enteró que iba a ver el programa me dijo, me tiene que saludar. Entonces, pues bueno. Saludos, Monse. Un abrazo. ¿Y dónde te pueden localizar, Juan Francisco? Pues bueno, dejo mi correo, es jufahg, @yahoo.com.mx. Así es, y recuerden que de este curso de danzoterapia nos va a dejar los datos aquí con Israel para que sean tan amables de comunicarse con él aquí al 3317-28013, 3317-28013, preferencia por WhatsApp. Y Victoria Navarro, te llevas el libro, el que te anotaste es el libro All You Need Is Love, de Remedios Gomis, 8 pasos para encontrar tu pareja ideal. Te lo has llevado, disfrútalo, úsalo, sácale provecho, que es cortesía de Editorial Diana de Grupo Planeta. Por favor, ponte de acuerdo también a este mismo número del WhatsApp de Guanatos para que lo recojas, no lo dejes ir. Y pues ya nos despedimos. Gracias, Juan Francisco, se nos fue la hora como agua literal. Sí, híjole, se cae el tiempo corriendo, pero bueno, amigos, vivan en la cuaresma, lo importante es crecimiento espiritual. Así es, prepararse con alegría para aquellos que creen pues que Jesús murió en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, que resucitó el tercer día. Quienes crean en esto, prepárense con alegría, reflexionen, este es el objetivo de la cuaresma. Y bueno, la Semana Mayor o Semana Santa también tiene ese mismo propósito, así que disfrutémosla, y no importa si salimos de vacaciones o si estamos en casa, pero hay que disfrutarla al máximo, vivirla, y que nos sirva para ser mejores personas, porque si no, no más no. Bueno, nos despedimos, un abrazo, mi nombre es Karina Rivera, un beso a todos y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles en punto a las 21 horas. Hasta luego. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.